Gracias por ver este vídeo. Soy Gemma Medina Estupiñán y les hablo desde Eindhoven, en los Países Bajos, donde vivo y trabajo como comisaria independiente, como historiadora del arte y como educadora. Como miembro también que soy de la Asociación de Arte Útil y colaboradora como archivista desde hace mucho tiempo, estoy muy contenta hoy porque tengo la posibilidad de tener una conversación con Cielo María Holguín Ramírez, que ha sido colaboradora del proyecto Nodo de Desarrollo Cultural número 1, El Morro, en Medellín, Colombia. Un proyecto que fue iniciado por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, el colectivo artístico El Puente Lab y Stealth Unlimited en 2011. Muchas gracias, Cielo, por estar aquí hoy con nosotros. Es un placer, estoy muy feliz de tenerte hablando conmigo. Y para comenzar, te voy a pedir si puedes presentarte, contarnos un poquito sobre tu trayectoria y cómo entraste en contacto con el proyecto del Nodo y cuál ha sido tu papel, cuál ha sido tu relación con el proyecto hasta ahora. Hola, un saludo para todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Cielo María Holguín Ramírez. Les hablo desde Colombia, Medellín y particularmente desde Moravia, mi barrio, ubicado en la Comuna 4 de Medellín. Es una oportunidad y estoy contenta porque a través de ustedes puedo, digamos, llevar el proyecto que tenemos en Moravia a diferentes partes del mundo, contarles pues como la experiencia y sobre todo eso que dice que digamos que se cumple en la realidad como para que, como el sentido o la utilidad del arte. Bueno, vivo en Moravia, en un barrio que tiene una historia de transformación y de resiliencia muy importante para la ciudad y para el mundo. Fue un barrio que se formó en los años 60 y que donde se construyó luego en los años 70 el basurero municipal de la ciudad, que formó una montaña artificial de basura, donde se asentó a vivir parte de la población. Un barrio que se formó en su mayoría por personas desplazadas, provenientes de diferentes municipios de Antioquia, de casi todos, y justo por eso tiene una historia de característica de diversidad cultural muy valiosa para nosotros. Luego ese lugar fue muy afectado por la violencia en la época de los 80s y 90s y luego gracias también a la intervención del Estado se firmó por primera vez allí los acuerdos de paz, una estrategia de la municipalidad y se fue como convirtiendo en un referente de conciliación y de diálogos en la ciudad. Entonces como que pasó de ser un barrio muy violento, deprimido y sin oportunidades, a convertirse hoy en un lugar seguro, diverso y productivo, en uno de los mejores barrios de la ciudad, con una ubicación estratégica muy importante para la ciudad, por lo que atraviesa también como una serie de presiones urbanas y de transformación. Debido a su ubicación estratégica, está muy cerca al centro de Medellín, en lo que hoy se denomina la zona norte de la ciudad, y es un barrio de ladera que se volvió centralidad, es decir, un barrio que ah, está rodeado de equipamientos como la Universidad de Antioquia, la Terminal del Norte, el Parque Explora, Parque de la Ciencia, el Jardín Botánico de Medellín, queda en medio de dos estaciones del metro de Medellín, es plano. La mayoría de los barrios de Medellín son subidas y bajadas porque Medellín es como una tacita de té rodeado de montañas, tiene como la forma de una tacita de té y este es un barrio plano. Digamos que yo, gracias pues como a todos esos procesos que nos ha tocado vivir, procesos muy duros de violencia y de estigmatización, la vida me puso en el camino del liderazgo comunitario gracias a proyectos sociales que desarrollaron en mi barrio, en los que yo participé
y tengo pues como la bendición de haberme formado como lideresa comunitaria en un proyecto desarrollado en mi barrio. Por eso yo creo firmemente en los procesos sociales que llegan a comunidades como las nuestras, a barrios como los nuestros, porque realmente nos transforman la vida positivamente a muchas personas y yo soy como un testimonio vivo de esa transformación y de esos beneficios y de todo lo que uno puede aprender con proyectos de intervenciones sociales que vienen pues como de afuera y que logran impactar en nosotros que estamos dentro del territorio y que no tenemos oportunidades. Muchas veces, generalmente no tenemos oportunidades, es un barrio estrato 2, un barrio de gente pobre o económicamente de bajos recursos. ¿Cómo llegué al proyecto? Al proyecto de los nodos de desarrollo número 1 del Centro Cultural de Moravia. Bueno, yo vivo en el territorio y empecé a visitar el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia con mis estudiantes. Yo trabajaba en ese momento en un proyecto de educación a mujeres adultas, apoyando la coordinación de ese proyecto y también en ese proyecto las mujeres aprendían, bueno, era un proyecto de educación académica eh, y ellas empezaban pues como a estudiar desde su primaria hasta su bachillerato. Y yo acompañaba los cursos y los procesos de aprender a leer y a escribir para personas adultas. También trabajaba en otro proyecto de alfabetización haciendo lo mismo, pero solamente para enseñar a leer y escribir. Entonces empecé a visitar el Centro Cultural con mis estudiantes porque en el Centro Cultural de Moravia había una imprenta manual, una herramienta muy útil con el que yo hacía cuentos con mis estudiantes y empezábamos pues como a leer y a reproducir en serie el cuento y a familiarizarnos con las letras, con el cuento, ¿sí? Para mí ese era un espacio, es un espacio abierto a la comunidad, es un espacio hermoso. Nuestro Centro de Desarrollo Cultural de Moravia fue diseñado por Rogelio Salmona, abrió sus puertas a la comunidad en el año 2018 y empecé a ir a visitarlo y a leer digamos, los carteles grandes con mis estudiantes. El coordinador del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia diría que vio algo en mí, algo interesante en mí, porque poco a poco fui recibiendo invitaciones de él a participar en otros procesos. Y tomaron la decisión, me llegó a mí como una sorpresa la invitación de acompañar un grupo de personas de diferentes países que estaban pensando, ideando construir el proyecto en Moravia, pero solo estaban recorriendo la ciudad, como un poco apropiándose del territorio o apenas iban a empezar, creo. Y a través de Juan Esteban Sandoval, que es colombiano, que tuve la oportunidad de acercarme a él en ese lugar, me pidieron que acompañara este proceso y me contrataron y me pagaron súper bien. Yo feliz de estar con ellos, recorrer el barrio, contarles de mi experiencia y también tuve la oportunidad de sugerir, ellos habían pensado como varios lugares donde ubicarlos y que siempre contando con mi opinión, qué pensaba yo, si me parecía, si no me parecía, si estaba bien, si no estaba bien, y yo me sentía como tan importante porque querían hacer ese proceso conmigo. Mi opinión importaba mucho. Digamos que ellos a través de mí se estaban apropiando del conocimiento del territorio y viajaba con ellos a diferentes lugares de la ciudad a identificar y a seleccionar esos lugares donde podíamos comprar los containers, el bus y los materiales, porque el proyecto está elaborado con material reciclado. 2 containers y en el interior también material reciclado, puertas de buses, sillas de buses, mesas recicladas, una cantidad de detalles que tiene todo con material reciclado. Y eso tiene como un motivo muy importante, porque ahí justo donde lo ubicamos, que está en toda la entrada al morro de basuras, hoy convertido en un jardín para la ciudad, es una montaña de basura donde la comunidad en los años 70
aprendió a vivir del reciclaje. Y Moravia tiene una historia muy fuerte anclada al reciclaje y de hecho actualmente muchas personas de la comunidad viven del reciclaje. Se convirtió como en un centro de economía informal y gracias a eso de sobrevivencia para muchas familias nuestras. Y hoy estamos apostándole también a continuar con proyectos y procesos de reciclaje. Tenemos varios emprendimientos de artesanías con material reciclado. Entonces, por eso queríamos como que el proyecto pudiera conversar y rendir como un tributo, un homenaje a todo lo que tiene que ver con darle la vida útil, alargarle la vida útil a esos objetos que se pueden reciclar y crear y hacer creaciones nuevas. En este momento consiste en 2 containers y tiene como unas zonas verdes que estamos aprovechando. Es coordinado por el Centro Cultural de Moravia. Y, y bueno, yo estuve en ese proceso, me siento como feliz de decirlo. Así fue como me acerqué al proyecto y pude compartir con personas de otros países y conocer y aportar para que se materializara pues esa idea. Eso fue en el año 2011 o como antecitos del año 2011 y la construcción del nodo fue en el 2011. Sí, Gracias a ese proceso, cuando se construyó en ese mismo año, yo pude viajar a Italia por primera vez, salir del país por primera vez y visitar 7 ciudades de Italia. Fue como también una sorpresa para mí porque no esperaba pues nada de esto. Fue un privilegio, una bendición, esa oportunidad. y un poquito, bueno, nosotros como somos, como sabes, estamos llevando el archivo de arte útil, la Asociación de Arte Útil, y una de las, digamos, de las definiciones que damos cuando hablamos de este tipo de prácticas artísticas que se vinculan con lo social es el ser, de ahí el nombre del movimiento, ¿no? Arte útil, el convertirse en herramienta para la transformación. Entonces, a mí me gustaría saber desde tu perspectiva, que viviste todo el proceso y que formaste parte de él desde el inicio, ¿qué te parece esa idea de que el arte se use para generar proyectos que respondan a problemáticas sociales? Y si crees que el arte en sí mismo nos puede afectar a la forma en la que percibimos esos problemas y nos puede ofrecer quizás herramientas que nos permitan lidiar con esos problemas de otra forma. Bueno, en el caso de Moravia, yo diría que el arte ha sido muy útil y más con la llegada de proyectos como este, que vienen nutridas con ideas internacionales y locales. Lo primero es que el arte es útil en la medida en que nos permite identificar un espacio donde se pudiera construir un proyecto comunitario, porque es un espacio abierto a la comunidad. Y solo la disposición de los materiales, la manera como se gestó y se construyó, es también poner el arte al servicio de, digamos, de un proceso comunitario, ¿sí? Y de vincular, por ejemplo, una lideresa comunitaria como yo, que en mi caso me permitió hacer un viaje de intercambio cultural. Pocas veces los líderes comunitarios tenemos la oportunidad de salir del territorio. Generalmente nos visitan personas de diferentes lugares y aprenden de nosotros. También aprendemos, pero se nos abre mucho más la mente cuando tenemos la oportunidad de hacer un viaje de intercambio a otro país desde donde de alguna manera vinieron las personas que ayudaron a hacer la propuesta o el proyecto artístico. Yo tuve la oportunidad de estar en la Fundación Chita del Arte y conocer también allá y ver una exposición de los nodos y conocer ese otro mundo. Nunca volví a ser la misma después de este viaje. Sin duda alguna me ayudó y me permitió crecer como persona y como lideresa y como profesional
al conocer esa otra cultura, abrir un poco mi mente y llegar más fortalecida a mi barrio. La utilidad del arte en ese sentido no solamente está transformando un espacio y un territorio comunitario, sino directamente, en este caso, la vida de un miembro del barrio, una persona común y corriente como yo, y está transformándola, conectándola con el mundo y permitiéndole como tener más sed de conocimiento. A partir de ese viaje yo me prometí que iba a estudiar inglés, por ejemplo, porque mis compañeros que conocí en Italia, mucho más jóvenes que yo, hablaban más de 5 idiomas y yo solo español. Solo con eso, el arte está resolviendo problemáticas sociales muy latentes en mi barrio, en mi territorio. Solo por mencionar un ejemplo de esa transformación directa que me generó a mí como persona o como agente de cambio en mi comunidad. Y más allá de eso, el proyecto, anclarlo a un proyecto mayor, no es un proyecto suelto, es un proyecto que forma parte o está dirigido o acompañado o amparado en un centro de desarrollo cultural que es un edificio público que funciona mediante una alianza público-privada entre la Alcaldía de Medellín desde su Secretaría de Cultura y Confenalco Antioquia, que es una caja de compensación familiar. Y digamos, el proyecto está anclado a este gran proyecto dentro de la comunidad que nació desde la idea y desde la necesidad de nosotros por la diversidad cultural que tenemos en Moravia, y el hecho de que el proyecto esté anclado a este otro proyecto le ha permitido tener vida durante 10 años que recién cumplió en este año. Si fuese una actividad suelta, tal vez ya no estaría en este momento. Entonces también quiero pues como decir que el arte es útil también cuando obedece a un proceso, no a una actividad suelta, sino a un proceso, en este caso anclado al proyecto del Centro Cultural de Moravia, y ha permitido resolver problemáticas y desafíos que tiene la comunidad en la medida en que ha permitido que allí se generen procesos muy orgánicos desde las necesidades de nuestro territorio. Como pueden ver en el video, las señoras, por ejemplo, tienen un espacio donde ir a tejer, a coser, y los niños también donde ir a compartir. ¿Qué mejor aporte que ese? Un lugar donde la comunidad puede aprender en lo cotidiano y crecer y desarrollar habilidades para la vida y compartir esas habilidades con otros. ¿Qué mejor aporte que un lugar que se mantenga vivo, lleno de personas y que sea un ejemplo en la ciudad? Porque no es también único el nodo de desarrollo, y de hecho proponemos hacer más. En algún momento queremos tener otros nodos de desarrollo en la ciudad. Y qué mejor aporte que de la utilidad del arte y de los proyectos artísticos, que estar hablando hoy ante ustedes del impacto que ha generado en términos reales en nuestro territorio. No, totalmente de acuerdo. De hecho, te quería preguntar con respecto a eso, a la idea de que el proyecto nace de la necesidad de la comunidad o de la necesidad del territorio, que en realidad en los procesos de diseño urbano, digamos, que convencionalmente siempre se aplican unos modelos impuestos o unos patrones impuestos normalmente por las administraciones de gobierno, pero que no suelen tener tanto en cuenta o no suelen involucrar o contemplar los deseos y las necesidades de los habitantes, ¿no? De las áreas que se van a transformar. En cambio, a veces me parece a mí que precisamente un ejemplo maravilloso es el nodo, cuando precisamente el propio uso de los espacios, la convivencia en la ciudad, por una parte casi que impulsa y permite hacer quizá unas intervenciones más experimentales, digamos, pero a la vez que dan otras posibilidades, ¿no? Que abren paso a otras posibilidades de planeamiento, en el que quizás se puede generar un proceso colaborativo o un diseño compartido, ¿no? Y con eso estaba yo pensando que tu práctica, o sea, tu propia experiencia, ¿qué te parece a ti?
si es que tú crees que se pueden señalar, si se pueden diferenciar algunas claves, ¿cuáles serían las claves que pueden permitir o que facilitan digamos, que facilitan los procesos de colaboración, auténticos procesos colaborativos que permitan una autoría compartida, si es que eso es posible? Bueno, si lo tomamos en la dimensión de la utilidad del arte, tiene que ser posible una dimensión colaborativa y de co-creación, porque si una obra no genera procesos de apropiación y no se desarrolla en el marco de una práctica artística en y con la comunidad no lo va a sentir como suyo y no va a tener vida propia, porque las personas que participaron en la creación de esta idea no viven en el territorio, llegaron a nutrirla y para ello me incluyeron a mí, para que yo fuera digamos, a través de mí, poder ver la génesis del barrio y de sus necesidades. Y ellos se van a desarrollar proyectos en otros lugares y siguen visitando el territorio, pero viven afuera y sus vidas están en diferentes lugares del mundo. En ese sentido, es muy clave, fundamental, esa inmersión que se hace a través de los líderes locales, ese trabajo de co-creación que precede a una intervención artística en una comunidad. Y no solo participación, sino también como que el líder que acompaña ese proceso puede tener una voz de mando, es decir, su voz y su voto son válidas. No solamente yo participé del proyecto, sino que también propuse ideas y ellos acogieron las ideas, y se construyó como en una relación muy importante donde no había pues como jerarquías, nosotros sabemos porque tenemos tantas experiencias, sino que yo era la que ocupaba como el lugar más importante en el grupo y estaban muy atentos a también alimentar y a sugerirme a mí, de eso se trata. Quisimos ubicarlo ahí en esa esquina del Morro de Moravia, justo porque el Centro de Desarrollo Cultural es muy exitoso e identificamos un problema. ¿Qué problema? Que muchas personas que viven en ese lugar donde hoy está ubicado el nodo no van al Centro Cultural de Moravia, aunque esté en el mismo barrio. Y allí hay muchas familias en condiciones mucho más vulnerables que en el resto del barrio y también muchos niños y niñas, porque el barrio digamos, es un lugar donde las familias son muy numerosas. Entonces se necesitaba que el centro cultural tuviera como un brazo extendido. Y eso es lo que es el nuevo desarrollo, un brazo extendido del centro cultural, un lugar descentralizado, más comunitario, más al alcance de la comunidad. Y de hecho la población a la que atiende es la población que aún vive en esa montaña de basuras. Los niños los hemos visto crecer allí, aprendiendo en el nuevo desarrollo, aprendiendo a leer y a escribir, a desarrollar actividades manuales, cine, una cantidad de cosas. Entonces, esa fue la problemática que quiso atender. Nosotros estamos como muy satisfechos porque este lugar pues no solo sirve como para las actividades, desarrollar actividades, sino que también se presta para eventos de ciudad. También está al servicio de la ciudad y de reuniones de diferentes grupos sociales. Entonces se ha convertido también como en un referente de encuentro y de conversación en la zona. Ha atendido a esta problemática, nunca va a ser suficiente, siempre queremos más, pero también no, con esto quiero decir que no se nos ocurrió hacer un nuevo desarrollo porque qué bonito que fuera a quedar acá en este lugar, no, se había identificado una problemática bastante importante anterior a la gestación de ese proyecto y ahora nos permite solventar un poco esa necesidad y nos permite
brindar o propiciar un espacio de educación artística y cultural en la comunidad y conectar, seguir conectando, ¿sí? Seguir conectando a Moravia y a sus procesos con otros proyectos. Y a lo Entonces largo, entonces no sería posible, no lo puedo imaginar que sea un proyecto que no se construya con nosotros, porque de esos proyectos está lleno el mundo y después son lugares sin vida, son lugares muertos, son lugares que no le dicen nada a la gente. También porque lo que no nos ha costado esfuerzo no lo valoramos, los nodos nos han costado esfuerzo, nosotros hemos podido, no solo yo, sino los líderes comunitarios de alguna manera nos hemos involucrado en él y le hemos aportado a su crecimiento y a través de nosotros los niños, las niñas de Moravia y la comunidad en general se ha apropiado del proyecto, que es lo más importante. Cómo esa comunidad logra amar ese lugar y cómo en los videos que hice, que fueron unos videos espontáneos, ese día por el cumpleaños y son solo un ejemplo de las cosas que hacemos allí a través del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que además es un proyecto único en la ciudad también y que tiene un nivel de apropiación, yo diría que al 200%.